¿Alguna vez tú has sufrido violencia en la familia? Tu papá, tu mamá te gritaba, te golpeaba y luego iban a las congregaciones, a la iglesia y parecía que todo estaba bien, ¿no? Era una hipocresía al 100%. Eso también yo lo viví y quiero relatarte a detalle cómo fue mi experiencia dentro de una familia en la cual muchos nos consideraban ejemplar, ¿sí? Y estimaban mucho a mi papá, a mi madre, que creo que mi madre, más bien mi madre, no tiene nada que ver aquí con el tipo de violencia. Todo se generaba por parte de mi padre. Así que este episodio del primer podcast, donde quiero que más me escuchen, más que verme, quiero relatarte cosas que no he dicho en mi experiencia como testigo de Jehová y no he dicho en ninguna de las entrevistas. Más que lo básico, de lo que muchos de ustedes ya saben. Y este es el primer episodio. Así que bienvenidos, porque sé que muchos están viviendo esa situación en la cual en su círculo familiar es tóxico y llega a convertirse en un infierno. Y cuando viene la hora de la reunión o la hora del estudio de familia, es la hora de arreglar los problemas, gritando y azotando y que los vecinos te escuchen y después tan hipócritamente salgas a predicar de casa en casa y todo parecía que estuviera bien. Y luego vienen los ancianos de congregación y te dicen, tranquilos, oren mucho a Jehová y todo va a estar bien. Bueno, fíjense que yo sufría muchos golpes por parte de mi padre. Es algo que no me enorgullece, pero lo he aprendido para no ser como él. Honestamente no odio a mi padre. Ya después les voy a contar un poquito de él. Él básicamente fue un siervo de Jehová precursor que daba 90 horas. Y también fue siervo ministerial. Después les voy a contar un poco de él y qué pasó después. Pero en esta ocasión quiero tocar el tema de la familia tóxica, de los testigos de Jehová violenta, ¿no? Y cómo más bien mi mamá, mi hermana, que fueron las que más sufrieron por parte de mi papá, y también yo, pues yo me acuerdo que yo tenía 5 años, estaba en el kinder, desde aquí comienza todo. Bienvenidos al primer podcast. Y yo me acuerdo que me gustó una niña en el kinder. Y sentí cosas, pues ya saben, ¿no? En mi cuerpo. Sentí cosas como se me levantaba el ánimo. Se me paraba la respiración. y le conté a mi papá, primeramente a mi mamá. Y mi mamá me dijo, yo no puedo tocar esos temas de hombres. Ve y cuéntaselo a tu papá cuando lleguemos a la casa. Entonces me daba mucha pena. Yo con mi padre nunca formé una relación de amistad. Ya hasta el último de los últimos, cuando despertamos. Pero no duró muy poco. Y entonces, pues yo bien penoso, me acuerdo bien de esa escena, mirándolo hacia arriba y diciéndole, papá, es que vi a Mitzi, se llamaba la niña. Y la verdad es que como que siento cosas, siento que se me está parando la respiración. Y mi papá tenía una gorra y se quita la gorra y con la parte dura de la gorra, este marquito, me da unos 2, 3 gorrazos. Sí me dolió un montón, empecé a llorar y mi mamá empezó a decirle, ¿qué te pasa? Te está preguntando algo normal. Y tú cállate, y que no sé qué. Y ya empezó el lío. Fíjense, yo he estado en 13 congregaciones de los testigos de Jehová. 13 congregaciones entre Ciudad de México y Estado de México. Entonces, yo sé que en todas estas movidas que hemos estado de casa en casa mudándonos, siempre hay una historia de peleas entre mis papás principalmente, y mamá fue la más afectada porque mi papá era muy violento y muy machista. Pero eso sí, en la congregación era el hermano más querido, ¿saben? Era el hermano campeón. Y porque mi papá tenía esta frase, el campeón. A todos le decían campeón,
¿Cómo estás, campeón? Entonces como que se ganaba el cariño. Mi papá tenía buenos datos eh, en cuanto a la predicación. Era un excelente predicador. Eso sí se los digo. Convencía a la gente y la gente le prestaba atención, la admiraba. Las mujeres también admiraban a mi papá. Se los digo así, ¿eh? Mi papá tenía labia. Ya después mi madre confiesa que fue el motivo por el cual fue conquistada por mi papá, porque tenía una buena labia. Imagínenselo como predicador. Entonces, mi papá era muy querido dentro de la congregación, pero en la casa era otro. En la casa me llegó a tocar, obviamente, cachetadas, ajá, nalgadas, con una faja, con cables, con palos, jalones de oreja. De hecho, también, fíjate, otro recuerdo que tenía es, yo, una vez me pegó mi papá en la predicación. Estábamos predicando y yo no estaba prestando atención y estaba jugando con los pies, una piedrita, fútbol, así. Y me acuerdo que mi papá me jaló las orejas así, enfrente del amo de casa. Y el amo de casa interrumpió la plática, la predicación, y dijo, oiga, no maltrate a su hijo así, ¿cómo me viene a predicar así? Y mi papá le dijo, usted no se meta, por favor. Y entonces el compañero de predicación le decía, disculpe, nos tenemos que retirar. Nos retiramos y ahí todos predicando, mi papá me seguía jalando las orejas y me decía, ya ves lo que provocas, y la oreja toda roja, ¿no? Se me quedaba toda roja, hasta como que zumbaba, ¿no? Así. Y el hermano que venía acompañados le dijo a mi papá, oiga Vidal, no haga eso. No, aquí no haga eso. Y le dijo, campeón, tú no te metas. Y ya se acercó otro hermano y me llevó con él a predicar y empecé a llorar, me compró una paleta payaso. Y mi papá desde lejos me dijo, ahorita llegando a la casa vas a ver. Y llegar a la casa cuando él estaba enojado era peligroso porque sabíamos a lo que nos atendíamos, a lo que nos íbamos a topar mi hermana o yo, ¿no? Era siéntense y toma y toma y toma. Yo me acuerdo de otra escena y esta escena sí está grabada. Si algún día la tengo en DVD, porque está en VH, ¿sí? Estas cassettes. Estábamos mi papá y yo y mamá estudiando el texto diario y había un pasaje de la Biblia donde era del paraíso. Entonces mi papá le preguntó a mi hermana, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra el paraíso? Y esa escena está grabada, porque mi papá estaba grabando la reunión familiar, el estudio de familia. Mi hermana tenía 5 o 6 años. Le preguntan, ¿qué se te viene a la mente cuando dicen paraíso? Y mi hermana dice, una manguera. Y mi papá dijo, ¿cómo? Dice, sí, una manguera. Entonces mi papá la levanta y le da 4 nalgadas. Y dijo, nada de que me llores. Entonces también me hace a mí la pregunta, ¿no? Y yo dije, animales, pasto verde, y, o sea, todo, ¿no? Yo era un niño de 7 años. Pero nunca me voy a olvidar de eso, de cómo nos traía a raya. Y ni se diga de bostezar o dormirnos en las reuniones. Yo creo que todos lo hemos vivido esa parte, ¿no? Mi papá sí me llegó a pegar en el baño, nalgadas, lo básico, ¿no? Y el estudio de familia se convertía en la solución de arreglar los problemas. En vez de ver pasajes de la Biblia o estudiar la atalaya, era para hablar del tema familiar. Mi madre siempre dio la cara por nosotros y eso siempre se lo voy a agradecer y a recordar. Mi papá cuando nos quería pegar, mi mamá a veces se metía y entonces los chingadazos se los llevaba mi mamá. Y yo me acuerdo de la escena de mi mamá llorando. Mi mamá lloraba y le decía, órale, pégame más. Retaba a mi papá. Y mi papá, pues, machista, lo llegó a hacer. O sea, tengo muchas escenas, créame, desde que tengo memoria,
que siempre ha sido así. Siempre ha sido así mi papá. Entonces era vivir con miedo. Cuando mi papá se iba a trabajar, como que la casa tenía otro ambiente, más light, más ligero. Mi mamá podía ver ventaneando noticias porque mi papá odiaba ese tipo de programas. Pero ya cuando se iba mi papá, mi mamá podía ver sus programas favoritos. Cuando llegaba, todos así como que quietecitos. Y así era la vida. Así era la vida. Nunca lo vi planchando. Nunca lo vi cocinando a mi mamá. Nunca lo vi pasando un tiempo como con nosotros, conmigo. No, ya hasta más grande. Ya cuando se quiso acercar a mí, pues ya era como demasiado tarde, ¿no? Así de, dame un abrazo, me decía. Y yo así de... o sea, no es que no quisiera, pero... Bueno, sí, no quería, pero se me hacía raro. O sea, como que de repente cambió su chip. Y yo no puedo, o sea, como que del miedo a hacerlo, no sé, era rarísimo. El punto aquí es que cuando me tocaba predicar con él, como que todo bien, todo light. Pero realmente era incomodísimo. Sé que esto que te estoy contando es mucho de mi vida personal, pero sé que muchos de los que estamos aquí presentes, tal vez nos tocó un papá, también he visto experiencias de mamás que son muy locas y papás muy machistas y golpean a sus hijos y los educan así. Como les digo, al final de cuentas no los odio, no odio a mi papá para nada. Al final él también era un coqueto, sí, ahora lo entiendo. Mi mamá sí que la vio muy dura con mi papá. Escuchar discusiones en la habitación, en su cuarto, golpes. Sabía que algo iba a pasar, mi hermana y yo. Alguna vez dijimos, ¿estará viva mi mamá? Porque no sabíamos lo que iba a pasar. Pero en la congregación todo estaba bien. Mi mamá siempre fue esa mujer sumisa y fanática. No tanto, pero sí cuando a mí me expulsaron, pues sí, ella me practicó el famoso ostracismo. Pero mi papá es un caso. Es un caso que, como te digo, se la creyó. Siervo ministerial, precursor de 90 horas, creo que fue 2 veces a la escuela. Y fue un papá muy tajante, muy machista. Pero, repito, en la congregación era el hermano más querido. Era el consentido de algunos. Y nosotros nos teníamos que callar. Me acuerdo que mi papá también nos cobraba. A mí me cobraba dinero. O sea, por vivir ahí, en su casa, me cobraba 200 pesos a la semana de lo que yo ganaba en la beca. O sea, antes de que yo entrara a trabajar, yo tenía una beca del gobierno y me daban 800 pesos. Y cada semana mi papá me decía, tienes que cooperar. Y me quitaba 200, entonces me quedaba con 700. Y luego me decía, todos vamos a cooperar con el gas, todos vamos a cooperar con la luz y aparte con la comida. Entonces, ay no, después les voy a contar mis trabajos que tuve cuando era testigo de Jehová, porque eso es otro tema. Los trabajos que uno obtiene cuando es precursor regular y los sueldos. O sea, y tienes que estirar el dinero. Pero bueno, ese es tema de otro video. En esta ocasión, pues solo lo comparto porque sé que hay muchos que están pasando por lo mismo. Y al final de cuentas, cuando uno crece, se me olvida este dato. Que yo nunca me he peleado con nadie, pero a mi padre, yo una vez no me agarré a golpes, sino más bien estaba deteniendo sus golpes porque me metí a defender a mi mamá. Entonces yo crecí, llegó un momento en el que yo crecí y ya no podía soportar los maltratos de mi padre. Entonces yo ya me ponía al tú por tú con mi papá, pero jamás lo golpeé. Siempre como que lo retuve.
¿Me entienden? Pero eso sí, en la congregación, todo bien. Y yo ya era siervo ministerial. Imagínense. Imagínense, yo ya era siervo ministerial y yo tenía que retener los golpes de mi padre. Y decirle, si no te detienes, voy a llamar a la policía. O a los ancianos. Y mira, mi papá le daba miedito ese tipo de cosas. Hasta que un día pasó. Pero bueno, algún día contaré el estatus del señor Vidal, que es mi padre. Y como repito, no lo odio, pero yo creo que así fue criado. O sea, ya después me di cuenta que él tiene un odio hacia su madre, hacia su padre tampoco tuvo una cercanía. Vaya, entonces entiendes y dices, no lo justifico, pero sí no quiero ser como él. No, para nada. Pero que le vaya bien, ¿no? Y pues, en este caso, mi madre fue la que más sufrió. Ya hablando con ella, pues decía que mi papá la maltrataba incluso antes de casarse, o sea, como novios. Y antes de ser testigos de Jehová. Mi papá casi obligó a mi mamá a que estuvieran juntos con los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová los casaron. A fuerzas, le dijeron, miren, está aquí el superintendente. Si ustedes deciden casarse, pues bautícense y que el superintendente les dé el discurso. Entonces aprovecharon todo, se casaron dentro de los testigos de Jehová, se bautizaron rápido y ahí estuvo la boda. Y tómala. Y ahí vienen los hijos, ¿no? Primero yo y luego mi hermana y... y bueno, aquí se desata muchas cosas. Vienen más temas. Espero que te guste este pequeño podcast. Igual ya a alguien le sirve, no lo sé. Voy a tratar sobre el bullying, que también sufrí mucho yo del bullying. No solamente por ser testigo de Jehová, sino también por el aspecto físico que en ese entonces yo tenía y sigo teniendo tal vez. Y también en el tema de cositas del noviazgo, por ejemplo. Que antes de que yo me bautizara, tuve una novia, siendo yo publicador, no bautizado, y perdí un amor, ¿no? Un amor de juventud, donde decías, es tu primera novia, y lo pierdes porque te dan a escoger entre el publicador o entre tu novia. Y yo la verdad, mejor hubiera elegido a mi novia porque era mi primer amor. Pero después se los voy a contar a todos ustedes. Espero les haya gustado este pequeño podcast. Si tienes alguna experiencia que quieres que yo relate, pues adelante. Estas son mis experiencias, no son inventadas, es lo que he vivido. Ojalá a alguien les sirva. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias y que te pases muy buen día.